Hoy en este espacio que llamamos Pequeñas Historias, lo hemos invitado al doctor Horacio Tur, porque consideramos que tiene muchísimo para contarnos. Horacio, bueno, en primer lugar, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, al revés, yo soy el agradecido. Lo teníamos ahí en lista y digo, aceptará. No, Y seguro. cuando lo charlamos enseguida, y bueno, eso me dio No. muchísima alegría de que podamos charlar. mí ¿Conoce un también. poco la dinámica? Sí, sí, veo los programas que haces hermosos. El otro día el de Erna fue precioso. A Erna la tengo como socia ya del programa. Agregada al programa. Y me parece que con usted puede pasar lo mismo, ¿eh? Bueno, no me digas usted. No. Bueno, lo vamos a tutear entonces, Horacio. ¿Dónde nació Yo Horacio Tur? soy sancarlino, nací en 1950, aquí en San Carlos. Y bueno, hice toda mi infancia, la escuela primaria, siempre acá en San Carlos, en la escuela Sarmiento. De esa escuela aún conservo un montón de buenos amigos. Vos tenés uno acá, Dante Fabre, Miguel Maglia, Alfredo Caproli, Graciela Stangaferro, Bernardi. Nos seguimos viendo y seguimos siendo una amistad hermosa desde la primaria, ¿no? Y bueno, pasó acá toda mi infancia. Después empecé la secundaria en el liceo, pero cuando cursaba el tercer año fallece mi papá en un accidente de auto y eso me cambió todo. Me cambió no solamente que tuve que irme del liceo porque era muy caro, mi mamá sola, viuda, no podía hacer ese esfuerzo. Y bueno, ahí nace sin querer mi vocación por la medicina. ¿Sí? Viste que las cosas... ¿Del liceo a la medicina? Viste que hay coincidencias. ¿Por qué? Porque bueno, cuando me tengo que ir del liceo, voy a entregar el uniforme para devolver el uniforme y cruzando la plaza de armas del Liceo Belgrano, acá en Santa Fe, me encuentro con el director, que era un coronel, que era amigo de mi papá, y bueno, vino y me dice, ¿qué haces con el pelo largo? Viste que los cadetes los pelan. Digo, no, vengo a devolver el uniforme. ¿Pero vos por qué? ¿Vos seguís acá? No puedo, o sea, el liceo es caro. ¿Y qué vas a hacer? Y bueno, voy a ir al colegio, voy a terminar el secundario en el Colegio Nacional Simón de Iriondo, acá en Santa Fe. Y bueno, voy a buscar alguna pensión, un lugar para vivir, para no viajar todos los días a San Carlos. Claro. Me dice, bueno, pero te doy una solución. ¿Qué solución? De la pensión, aunque sea, aceptame. No, digo, yo ya dejé el liceo, ya me inscribí en el otro colegio. Bueno, la pensión la vas a hacer acá. ¿Pero dónde la voy a hacer acá? Yo ya no estoy militarizado. Ya. No, la vas a hacer en la enfermería del liceo. En la enfermería, sí. Bueno, la enfermería era un edificio bastante grande, que aparte del lugar de atención tenía varias camas para internación. Y bueno, me dieron una cama ahí, donde era internación, y la compartía con jugadores de fútbol de Unión y Colón, que hacían el servicio militar en el liceo para que les permitieran salir a entrenarse. Con Escota, Fredes, un montón de jugadores de esa época. ¿Cómo se dan las cosas a veces? Bueno, estando metido ahí en el... ¿De quién sos, de Colón o de Unión? No, yo soy de River, ¿no? Pero me gusta Unión, todos me gustan. Yo me gusta el fútbol, no soy hincha. Y mirá cómo se dan a veces las casualidades, las coincidencias en la vida. Pues estando ahí en la enfermería, claro, yo a la mañana iba al Colegio Nacional Simón de Iriondo, a la tarde estaba todo el día en la enfermería. ¿Qué hacía? Aprendí a hacer inyecciones, a tomar la presión, después ya me enseñaron a colocar vacunas, después ya llegaba un herido, me enseñaban a suturar. Y yo digo, esto es lo mío, porque yo quería ser o periodista o abogado. Esa es la idea cuando... Y fui al liceo porque yendo al liceo uno se salvaba de ir al servicio militar, claro, haciendo 4 años en el liceo. O sea, y se fue dando así. El asunto es que termino en el Nacional Simón de Iriondo y sabía hacer un poco de todo. Había hecho una práctica de enfermería avanzada, porque había visto cosas importantes, heridas graves, heridas de armas de fuego. Bueno, había visto un poco de todo. Siempre atrás de un médico, ¿no es cierto?, o de un enfermero. Entonces yo hice estudio medicina, bueno, y estudié medicina y me fui a Córdoba. ¿A Córdoba? A Córdoba. Me gustaba Córdoba porque era más, en esa época... No había muchos lugares, ¿no? Rosario y Córdoba. Rosario y Córdoba. Pero Córdoba era más, para un chico de 17, 18 años, era más revolucionario, era más, viste, las cosas que uno tiene en la cabeza. Una vez me dijo un profesor,
si cuando tenés 15, 16 años no sos zurdo, sos un tonto. Si tenés 50 años y sos zurdo, sos un tonto. como, como el cerebro, como el cerebro va cambiando. Bueno, todas esas coincidencias me llevaron a Córdoba. Y bueno, en Córdoba estudié y hice de todo. Tenías que solventarte los No, estudios. mi madre me ayudaba, pero era caro, o sea, porque ¿A qué se dedicaba tu familia, Horacio? mi papá era gerente de la cooperativa. Vos La sos cooperativa ahí joven. de Guindón. Ahí no está Guindón. Ese edificio era una sucursal de una compañía de Rafaela, que tenía sucursales en Esperanza y en San Carlos. Mi papá era el gerente de la cooperativa. Y haciendo un viaje, en esa época no había teléfono, entonces esa cooperativa tenía todo, eran ramos generales, vendían desde máquinas cosechadoras hasta ropa, bazares, ferretería, bueno, todo. Y mi papá era gerente. Vi fotos, me parece que de ese lugar, hasta con un surtidor de nafta, puede ser. Claro, sí, sí, todo tenía Una vereda o algo en la así. me vereda había parece. una cisterna subterránea con un surtidor de YPF. El asunto es que mi papá, mucha mala suerte, él y dos amigos que trabajaban en la cooperativa, el doctor Mulín, que era del directorio, que era un dentista, y un señor grosso de apellido, que era el encargado de la ferretería, del corralón, viajan a Rosario y bueno, en el camino se matan, un colectivo los choca, fallecieron los tres, acá en San Fabián. Y bueno, mi mamá quedó sola, tenía que hacerse cargo de todo, sin ningún ingreso. ¿Tenés hermano? Sí, tengo un hermano, Néstor, que es más chico que yo, 2 años más chico que yo. ¿Es el negrito que conocemos? El famoso negrito. El negrito. El que está siempre sonriente. Y bueno, mi mamá no podía pagarme en Córdoba todo, porque era... Así que bueno, hicimos, digo, porque allá en Córdoba me casé bien joven, ya tengo... Ah, pero Córdoba se llevó una buena parte de lo Todo, tuyo. todo. Me casé con una San Carlina, pero que conocí acá en la fiesta de la cerveza, y que ella vivía en Rosario estudiando bioquímica, mi señora Liliana de la Costa. Y bueno, nos fuimos a Córdoba, nos casamos, yo ya estaba en Córdoba y llegó ella, nos casamos y hacíamos de todo. Vendíamos cristal de San Carlos de la empresa de Lucindo Müller, vendíamos cerámicos de Verbano, cualquier cosa vendí. Trabajé de taxista de noche, trabajábamos de taxista. ¿Fuiste mozo? Porque que todos pasan por ser mozo. No, mozo no, pero una vez para solventar unos gastos de un bar hice de lavacopa en el bar Sorocabana. Mirá vos. Sí, esas cosas que yo las cuento con alegría porque no, en esa época que sos joven no sufrí. Aparte no es ningún deshonor, o sea, vos te estás bancando Claro, nosotros trabajábamos por tus propios medios, tu estudio, tu claro, subsistencia. éramos empleados de una empresa de taxi con otro estudiante de medicina y uno manejaba, el otro leía, él estudiaba. Pero no sé cómo hacíamos porque dejábamos el taxi a las 6 de la mañana y a las 8 ya estábamos en la facultad, qué sé yo. Eso te iba a preguntar cómo era no sé. cómo fueron tus estudios, ¿no? Porque Sí. trabajar y Y estudiar. los estudios un poco, o sea, tanto los padres de Liliana como los míos, como mi mamá, no le gustó mucho que nos casáramos tan jóvenes, ¿no? Y calcula, ya tenemos más de 50 años de casado. Nos casamos en el 74. ¿Se casaron vos antes de recibirte? Sí, estudiando. Sí, pues nos decían, ahora van a abandonar. Y ella que estaba en Rosario Se fue a revivir conmigo a Córdoba. y siguió allá Y estudiando. sí, terminó allá. Y terminó un año después que yo. Qué historia de amor. Sí. Sí, se jugó porque yo no tenía nada, era estudiante. Ella estaba en una buena posición económica y dejó todo para venirse allá. Aparte los cambios en esas épocas, ¿viste? Rosario, Sí, Córdoba, algo totalmente... Sí, además no había teléfono, era cartas semanales. Las cartas semanales. ¿Qué de cartas escribí? Y me escribió también. Pero era lindo. Qué lindo. Era otro sistema. Y bueno, en Córdoba, haciendo así de todo, al casarnos tuvimos el compromiso de recibirnos más rápido, porque los padres tenían la idea que abandonábamos. No que íbamos a abandonar. Yo estaba en tercero, ella estaba en primero de bioquímica. Y bueno, y terminamos rápido. Yo terminé rápido la carrera. Y claro, la terminé y viví mucho tiempo haciendo práctica en un hospital en Córdoba. Y bueno, ahí aprendí a hacer un poquito de todo. Pero había que salir a trabajar. En Córdoba hay más médicos que gente, ¿no? Sí, está el foco ahí. Sí. Hay un dicho
popular que dice que en Córdoba en cada esquina una chica, en cada casa un doctor y en cada cuadra una iglesia. ¿Viste? No lo conocía ese. Con otras palabras más ordinarias. Bueno, yo no me podía quedar a trabajar en Córdoba. Claro. Y bueno, vine a San Carlos a ver qué pasaba, si podía insertarme acá. Bueno, llegué, me presenté a los médicos que había en ese momento. Me dijeron, bueno, mira, justo esta noche tenemos una reunión en la casa del doctor Lipovetsky, que era el Doctor Felipe sí, Lipovetsky. era el jefe de todo. En San Carlos estaba solamente el hospital y Yagú, que empezaba con su clínica. No había otros sanatorios, nada. Bueno, fui a la... ¿Y de médico quién tenía? ¿El doctor Colocini? Colosini, Tonelli, Lucio Tur, el otro que tampoco es pariente mío. ¿Te acuerdas de Lucio? Después vamos a hablar de los Tur. del apellido y de los Tur. Bueno, estaba Latuf, Rudy Gulino, El doctor Latuf. y la única médica, la Toti Bogliotti, la doctora Teresita Bogliotti. Bueno, fui a la reunión, yo contento, digo, bueno, me reciben. Y llegué a la reunión, pusieron un grabador, digo, esto es tipo la CIA, bueno, graban todo, está bien, es bueno grabar todo para no desdecirse después. Y me dijeron, bueno, sos un hijo del pueblo, sos muy bien recibido, pero, pusieron un pero, acá hay una obra social de los médicos de San Carlos que se llama OMAS, que era la Organización Médica San Carlos. Bueno, que tenía... Mi abuela era de esa OMAS. de esa obra. Bueno, esa obra social es de todos los médicos de San Carlos. Y nos reunimos para ver si te dejábamos entrar. Y de 12, 11 quieren que entres y uno no. Ah, bueno, entonces digo, no podés atenderla. Bueno, listo. Una gran parte de la población era de esa obra social. Y me dice, bueno, la otra obra social grande es PAMI. Pero para mí vas a tener que juntar 200 para que poder registrarte. Yo tenía a mi mamá nomás jubilada. Voy a empezar a juntar los vecinos. Era imposible. Bueno, y batiendo las otras mutuales, no atenderé esas grandes. Bueno, pero, y seguían los peros, ¿viste? Horacio, Entonces me dijeron, el hospital italiano es de tal doctor, la cervecería es de tal otro, Leritier es de tal otro. Ya tenían todo copado, o sea que no... Tenían la torta Claro. bien repartida. Todo el sistema bien... Y por ahí hacían bien, porque organizado. eran épocas que se recibían muchos médicos, y estos eran todos médicos que pasaban los 60, salvo Latuz y Gulino, los otros eran todos médicos grandes. Y bueno... tenían lo suyo asegurado. Yo tenía el vidrio, lo atendía tal y tal, el Leritier tal, la cervecería tal, los de Atilra, los lecheros, eran exclusivos del doctor Yagú. Oh, la pucha, digo, ¿qué me queda? No me queda ni mi vieja. No llego con las vecinas. Me voy, acá no tengo lugar. Y pasé por San Carlos Norte, y ahí estaba el presidente de comuna, Milce Manfredi, y la secretaria era María Cristina Rey. Bueno, llegué y me recibieron como si fuera el gobernador. Yo, qué bien voy a recibir, les conté lo que me pasaba. ¿No te grabaron ahí? No, ahí no me grabaron, ahí eran más simples, más abiertos. Me dice, ¿por qué no te quedas acá? Acá no tenemos médicos. ¿Cómo? No, en San Carlos Norte hace 130 años en ese momento nunca hubo un médico. Viene un médico que es el doctor Tonelli, pero tuvo un infarto y hace meses que no viene. Y puso un reemplazante que es el doctor Colosini, pero también se enfermó, así que no tenemos médico. ¿No te querés quedar acá? Hola, pucha. Y bueno, viste que cuando se cierra una puerta sí. Hay otra preparada más grande. Y yo digo, pero acá en el norte tenía 800 habitantes. Y sabía que había mucha gente pobre, carenciada, porque el principal actividad eran los campamentos de ladrillo. Claro. ¿Qué voy a hacer acá? Pero me quedo. Me fui a la casa de mi mamá y me quedo acá unos días, voy a probar. Y bueno, el primer día que fui, era compadecido lo que pasó. Me llaman, me dicen, mira, venite temprano, Horacio, me dice María Cristina Rey. Le vamos a contar a la gente lo que pasó. Lo cité a Horacio y a Erna, los dos el mismo día y a la misma hora. Bueno, Horacio quedó porque llegó primero y Erna la tenemos para otro día. Para otro día. Bueno, el asunto es que me dicen, María Cristina Rey, mira, acá en la esquina, donde en este momento está la administración de la comuna, la esquina hay una pieza vacía que va a ser destinada a correo. Después nunca fue destinada. Te la damos para que vos vivas ahí hasta que te ubiques, alquiles. Bueno. Entonces
Era una piecita. Liliana ya había terminado y se había... No, le faltaba todavía. Le faltaba, ella había quedado en Córdoba. En Córdoba, casi 2 años. Bueno, digo, listo. Vení temprano porque mañana viene una inspección de las casitas Fonavi. Fonavi son, sí. A lo mejor explicándole podés ligar una, le mostrás dónde vos estás durmiendo. Una cama y un roperito y el baño afuera, ¿no? En la esquina ahí donde hoy es la comuna. Sí. Bueno, me instalé. Esa fue tu casa. Claro, fue mi casa 2 años. Me tomé el colectivo a las 6 de la mañana, llego al norte, llovía cántaro, no había calles de tierra con los puentecitos. La primera esquina me fui de jeta en el barro, con la chaquetilla blanca. Seguimos repitiendo historia. Bueno, el asunto es que me instalé ahí, la inspección no vino, me quedé en esa pieza, empecé a trabajar en el dispensario y, oh sorpresa, en el dispensario me pusieron como interino, como personal de reemplazo. Tenía un sueldito, chico pero un sueldito. Vinieron a hablarme los de Atilra, los que tenían exclusividad con Yagú, pero allá estaba la cooperativa lechera, la San Carlina. Ah, estaba la San Carlina ya. Y tenía muchos empleados, llegó a tener 60 empleados, o sea que eran 60 familias. Me dice, ¿no querés ser el médico? No, pero está Yagú, no, este es otro pueblo. Bueno, empecé a atender a Atilra. O sea que, y bueno, ¿y que no querés ser médico de la comuna? Sí, yo agarro todo. Quiero ser médico. Y de golpe tenía 3 ingresos importantes y estaba tranquilo. Es más, empecé a internar acá, pues ya no hay internación, empecé a internar en el hospital. Y los otros colegas... empezaron a morder. A morder, y me dice, pucha. Y vinieron a hablarme, a los 3 meses vinieron a hablarme, me dio en patota, vos tenés que entrar en OMAS. Y yo entro, ustedes no me dejaban entrar. Se dio vuelta la torta. Bueno, entré en OMAS, ya empecé a atender todo. Y bueno, ya de a poquito, allá me quedé muchos años en el norte. ¿Cuántos años, Horacio? Y Mucho. yo me recibí en el 76, llegué al norte a los pocos meses y bueno, después cuando inauguramos la clínica acá en el 81 me vine, cuando inauguramos con los médicos y bioquímicos Cruz Verde. Cruz Verde. Y allá me quedé muchos años y yo venía en un hospital donde había aprendido a atender un infarto, a atender un ACV, a hacer una sutura mínima o un yeso para inmovilizar a un paciente, pero no había hecho más cosas. Inclusive... había visto, ni siquiera había tocado, como se hacían 2 partos en la maternidad de Córdoba. Y llego al segundo día, me golpeaban la puerta, uno desesperado en la puerta ahí de la piecita donde yo vivía. Era un mediero de Omar Fabre, que me dice, ven, ¿usted es el doctor? Sí, me miró así como este chiquito acá, joven, porque era re joven. Me dice, subas a la camioneta que mi mujer tumbó la chata. ¿Tumbó la chata? Y dije yo, bueno, Dios, se habrá accidentado con la chata. Accidente. Claro, resulta que el término tumbó la chata se refiere a tener trabajo de parto. Claro. Yo iba por el camino y le digo, sí, hizo mucho mal. ¿Por? Me decía el digo, no, me decía el hombre, ¿cómo se va a hacer mal? Tumbó la chata. ¿Pero cómo? Le digo que se le espantaron los caballos, ¿qué le pasó? Y me miró como diciendo, está loco este. ¿A quién fui a buscar? Habrá dicho. Está pariendo. Ah, no, pero yo parto. No, usted es médico, y me llevó y atendí el primer parto así. Después, mirá cómo todo se va dando vuelta. Después empecé a atender partos y veía que era bastante fácil y cuando se complicaba había cesárea. Y me pasó algo que en esos años... ¿Te acordás si fue varón o nena? Un varoncito fue, sí, grande era, un cabezón, pero la mujer, ella era el tercero, o sea, no hice nada, tuve que agarrar para que no cayera al suelo, nada más. Pero el jule, ¿viste? Porque sí, nace con un cordón al cuello, o hay una hemorragia posparto, sí. ¿Qué hago en el medio del campo? Claro. Yo sí sabía ni iba, porque tenés que hacerlo en un medio, bueno. El asunto es que en esa época había un exceso de cesáreas. La cesárea para los médicos en esa época... no digo que era un negocio, pero era práctico por el sentido de que decían, vos van a hacer tal día, no tenían que estar los médicos, nace, no nace. Bueno, se programaba. Se programaba y el médico ganaba un poco más, porque el paciente quedaba internado 3 días, 4 días, en cambio en el parto se iban al día después o el mismo día a la casa. Y con ese sistema yo hacía parto, entonces se empezaron a enterar mujeres de acá que no querían ir a cesárea. Iban al norte a buscarme. Bueno, y empecé a conocer gente. Fuiste un poco la oveja negra entre los médicos, Horacio. Sí, no, pero después me integré. Yo siempre
me traté de llevar bien con todo. Es muy corta la vida para pelearse. Y Tal cual. empezaron a caer pacientes a atenderse parto que yo ni las conocía. Un día me cayó Marisa Besone, otro día me cayó la mujer del Gordo Serra. Vos me tenés que atender porque vos haces parto y el otro me quiere llevar a cesárea. Y bueno, vamos. Bueno, y así hice de todo, porque a veces digo, ¿cómo tenía, qué fuerza que tiene uno cuando es joven? Porque venían a buscarme gente del campo. Había unos Bertones, eran 3 hermanos solteros y la hermana soltera. Y la hermana tosía y los 3 hermanos salían desesperados a buscarme en lo que fuera, en la camioneta, pero cuando llovía, en el carro o a caballo, ¿viste? Y he ido en el carro, digo, yo ¿qué hago acá arriba? ¿Viste? En un carro a atender a alguien que no tiene nada. Y yo le decía, si tiene algo grave, claro, la carga y la traen porque ganamos la ida y la vuelta, ¿no es cierto? Bueno, claro. Y yo no tenía todos los elementos, me llevaba un tubito de oxígeno, pero siempre medio al cohete, ¿no? Bueno, pero era bien la vida de un médico rural. Cosa que ahora digo, ¿cómo hice eso? Porque no... Ahora sería imposible y hacer todo, porque ahí venía uno con un ataque asmático, venía el otro que se había quebrado un brazo, y tuve que... no Sí, digo, en época en la que no había las camionetas que hay ahora, ¿no? Tenías no. algún vehículo a tracción. No, yo los primeros tiempos en el norte... ¿Vos, con qué te manejabas vos? yo tenía un Fiat 600. Fiat 600. calculá. Y si no te buscaban los gringos. Mirá qué rico que éramos con mi señora, que hice la mudanza de Córdoba a San Carlos Norte con un Fiat 600. No me digas. ¿Qué podía llevar? Nada. La valijita, La valija, ¿viste? Todo lo que teníamos. Pero bueno, el norte me... Liliana también vivió ahí en San Carlos Sí, Norte. sí. ¿Y cómo era tu relación con ella esos 2 años que ella se quedó allá en Córdoba? ¿Seguían con las cartas o ya había teléfono? No, ya había teléfono. Teléfono no celular, pero ya había teléfono. Claro, el que tenías que discar. Estábamos contentos los dos, cada uno en su lugar. Claro. No, tengo una mujer que es única, de tantos años juntos. No, y ahí en el norte llegó 2 años después, pero ya la piecita era muy chica. Entonces, ¿dónde me podían mandar? Una novela, para seguir la novela. ¿Dónde me podían? Me mandaron a la casa de la iglesia. ¿Viste? A la casa parroquial. Que no había cura tampoco. Bueno, el primer año no hubo cura. La casa vieja de la iglesia. La casa vieja. Era muy vieja. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba el salón? ¿Dónde está la nueva? ¿Viste? ¿Dónde está la nueva? Bueno, esa casa se caía a pedazos. Bueno, yo le hicimos un montón de mejoras en los pisos, la parte eléctrica. Y vivíamos ahí con Liliana. El primer año fue espectacular. El segundo año llegó un cura, castigado de un cura, el padre Ángel Nardielo, un viejito espectacular, que venía castigado de la Rioja, no sé de dónde. Y el padre Bota me lo metió ahí. Así que bueno, vivíamos en la misma casa, compartíamos la misma casa. El dormitorio de él y el nuestro estaba separado por una puerta, esas puertas grandes de madera, y era un cura loco, era un cura divino. Y nosotros, por ejemplo, una anécdota, nos sentábamos en la cama, viste, con las camas viejas con los resortes, hacía quick, el viejo del otro lado decía quick, y decía, empezaba, digo, cállese, padre. Pero era No moleste. Era un demente, un loco todo. Vos sé que hacía colectas para comprar chapas para cambiar el techo de la iglesia y terminaban en los ranchos, hacía una obra de bien. Él era un tipo práctico y pedía todo lo que podía, pedía. Y un día, una noche, se fue a cenar, porque no cenaba nunca, y con nosotros muy poco, digo, siempre en una casa distinta, todos lo invitaban. Y le gustaba la joda, tomar y todo. Se fue a la casa de Hugo Casiolato en el campo, que está cerca del pueblo. Ahora Hugo vive en el pueblo, pero en esa época vivía de los hilos de la entrada, hacía a 200 metros. Y bueno, estando ahí con ellos cenando, le Mi dije, tío Casiolato, hermano de Casiolato, Hugo. claro. Reinaldo. Y le dice, el cura, le hago una apuesta. Eran ya las 3 de la mañana y no se iba, y seguía tomando. Y ya tenían el tambo ellos. Claro, ya le faltaba poco, 1 hora para el tambo. Entonces dice, le hago una apuesta de un lechón, si cuando llego al norte toco las campanas. No, que va a tocar. Se la jugaron. Llegó a las 3 de la mañana, me golpeaba la puerta. Horacio, vení, me tenés que ayudar. Vamos a tocar las campanas. Digo, no, vamos a acostarse. ¿Viste? Se levantaba, lo acostaba, se levantaba. Bueno, para dejar de joder. Le digo, pero una sola campanilla, porque van a decir... A las 3 de la mañana me llevó, porque había que colgarse de una soga en la entrada de la iglesia, hasta la soga, no hay que subirse al campanario. Bueno, toqué las campanas. Y te colgabas. Ya, toqué, pero yo nunca había tocado, pensé que
Era uno, y uno eran 5 o 6, se despertó todo el pueblo. Al día después preguntaban si había muerto el Papa, qué pasaba, ¿viste? Porque no. Bueno, el asunto es Que se que, ganó el lechón. claro, ganó el lechón, pero en la misa del domingo me mandó al frente a mí. No. Sí, yo había tocado, pero por orden de él, ¿viste? Tuve que salir a defenderme. Pero bueno, era una buena Cura pillo. persona. No, Pero era- te comiste el lechón. Sí, vos sabés que pero hacía cosas que vos decís, no, era un cura práctico, él veía la pobreza y trataba de corregirla. Un día entro a un rancho, los ranchos es la estructura de afuera, ahora ya no hay más, todas casas que han hecho los distintos presidentes de comuna. El rancho es una sola, la periferia del rancho, y adentro las piezas estaban separadas por una tela, ¿no es cierto? A veces una arpillera. Y él había regalado. ¿Te acordás que todas las iglesias tenían la congregación de tal con la bandera? Y las banderas eran los separadores de las habitaciones. Digo, pero ¿ustedes lo robaron? No, el padre Ángel me lo regaló. El padre. Y yo le decía, me está regalando todo, los libros, todo lo que tenía la iglesia lo regalaba. Bota no sabía todo eso. No, y me decía, ojo con decirle al loco, me decía, porque él decía loco y el loco era él, ¿viste? Y el padre Bota, bueno, el padre Bota fue paciente mío muchos años. También tengo un montón de anécdotas con el padre Bota. Un tipo que quería a San Carlos. Sí. Y San Carlos lo quería él. Era un tipo que no te necesitaba retarde, te miraba con los ojos, eso que te miraba, te fusilaba. y ya te daba miedo, ¿viste? Te fusilaba. Pero no aceptó nunca irse a vivir a donde los curas tienen casas en Córdoba. No, él quiso morir en San Carlos. Un flor de tipo también. Realmente, sí. Muchísimo. Y bueno, ya te conté un montón de cosas. Horacio, me encantan estas anécdotas que me hacen reír, me divierten. Sí. Me encanta escucharlas. No sabía de la existencia de este sacerdote. Sí, Ángel Y Nardiel. tampoco sabía de que viviste ahí, de lo que después fue, creo que la estafeta o algo de eso, ¿no? O nunca llegó a ser estafeta. No, quedó vacía cuando yo me fui a la iglesia. Y menos que viviste en la casa parroquial. Claro. Y con todas esas tuve historias. 20 mudanzas. Después me fui a vivir a esa casa que ahora está al lado de la IPF para acá, esa casa vieja con galería al frente. Ahí también viví unos cuantos años. Ahí también viviste. Sí. Así que Pero sos norteño. Sí, yo sé Le que... conocés la idiosincrasia. Sí, yo digo en mi pueblo, y yo nací acá y ahora viví muchísimo, pero en el norte viví bien, o sea, yo estaba como el cura, no comía nunca en mi casa, era invitado, se Siempre peleaban te para invitaban. invitarme, pero gente buena, gente sencilla. El norte cambió mucho, cuando yo llegué y cortaban la luz a las 10 de la noche, todas las casas tenían un gancho en el techo, y yo, ¿para qué esos ganchos? Colgaban el sol de noche de un farol que se llamaba sol de noche, y las calles eran de barro y no juntaban la basura y no había agua potable. El norte cambió totalmente, ahora es un pueblo chico pero bien puesto, con calles de pavimento, está creciendo un montón. Está creciendo muchísimo, Sí, está muy lindo, sí. está muy lindo ahora Sí. San Carlos Norte. Horacio, hablamos del origen de tu apellido. Tour suena francés, Sí, pero en esa época, pero vos escribiste un libro hablando de las familias italianas. claro, de la cronología de la inmigración italiana en San Carlos. ¿Por qué escribí eso? ¿Por qué? Porque me jubilo, y te imaginas, yo atendía por día en el norte 15, 20, en mi casa 20, 25, más los internados, más los domicilios, más los que hablaban por el análisis, por la biopsia. Bueno, yo hablaba por día con 60 personas. Me encantaba y me gusta hablar, te das cuenta. Y Me la estás haciendo fácil. claro, y cuando el primer día que me jubilé, estaba el cohete, voy a la sala de espera y no había nadie. Dijo esto, yo me muero, me deprimí. Y digo, tengo que hacer algo, ¿qué puedo hacer? Yo hago de todo porque me gusta pintar. Vos sos coleccionista, te Sí. gustan las cosas antiguas, ¿no? Sí, me gusta restaurar cosas antiguas. me Recuerdo gusta- que allá hiciste una vez una exposición que yo había ido a filmarla entre la comisaría y ¿qué había? La comisaría y el dispensario, allá en el norte. Allá en el norte, cuando fueron los 150 años, yo le decía a Gatti, vamos a hacer algo, porque todos los pueblos hacían algo. Le hacemos el desfile. Digo, pero en el norte, si hacemos el desfile, ¿qué va a pasar? Va a estar toda la gente desfilando y nadie en las veredas, porque todos están en alguna comisión. Claro. Digo, déjame que haga yo por mi cuenta. Y hice una muestra de retromaquinaria antigua. Y los gringos me dieron arados, compré otras cosas. Y todavía las tengo. Hay muchas cosas que todavía las tengo. Y
Y fue un éxito, porque la gente no estaba en la plaza, estaban todos ahí adentro en ese lote que es mío, mirando las cosas antiguas. Pero te contaba, digo, cuando llego al... Que te agarró así una especie de un bajón, depresión. digo, ahora, ¿con quién hablo? Iba a la vereda a ver si pasaba alguno para preguntarle del tiempo, cualquier cosa. Me cruzaba a hablar con el vecino. Digo, no, pero no. No da Y resultado. bueno, no, porque necesitaba estar en contacto con la gente o hacer algo, ¿viste? Porque no es fácil jubilarse, es otra etapa de la vida que no nos preparan nadie. Sí, la gente lo espera, pero después... Yo miraba, digo, jubilarse, viene de un término latino que se llama jubilare, que quiere decir jubileo, alegría. Viste que la iglesia perdona a los fieles cada tantos años, antes era cada 50, ahora cada 25 años. Bueno, el jubileo es un grito de alegría, pero jubilarse no es tan lindo, o sea, porque pasás de un contexto laboral donde haces... Yo tenía los minutos contados, yo volvía a veces comía de parado en mi casa porque ya debía hacer los domicilios y porque a las 3 ya empezaba el consultorio. Era una vida muy sacrificada, además los que venían en la madrugada, de noche, las llamadas urgentes, ir hasta el hospital o después a la clínica. Era un contexto totalmente distinto. De golpe estaba ahí, que no había nada para hacer. Digo, ¿qué hago? Bueno, primero me hice un galpón grande en el fondo de mi casa, donde tengo los autos antiguos. Aprendí a tallar madera, me fui al Liceo Municipal, eso lo hice antes de jubilarme. Todos los sábados me iba al Liceo Municipal de Esperanza a aprender a tallar con los chicos de la escuela primaria que aprenden para las mueblerías de allá. Qué bueno. No soy ni la 10ª parte de Nauneri, pero tallo y no lo expongo Una nada. faceta desconocida, Horacio. No lo expongo nada, lo tengo ahí para... compré un torno y hago cosas en madera. Me gusta pintar, acrílico, bueno, hago cosas. Bueno, y en todos esos años, a mí siempre me gustó la historia. Pero voy a ir a visitar ese salón que tenés. Vení, cuando quieras. En todos esos años, cuando venía algún viejito, yo le preguntaba, ¿vos de qué origen sos? ¿Italiano, francés, alemán, suizo? ¿Y sabés de dónde venís? Sí. Y yo tenía un cuaderno y anotado. ¿Y tus padres quién era? Tal y tal. Y iba armando árboles genealógicos. Pero bueno, me jubilo y empecé a regalar libros a los estudiantes de medicina. Dije, no, ahora es más todo por internet. Pero un libro es un libro Sí. Lo llevas donde querés, bueno, no puedes llevar la computadora donde querés, no importa. Regalé los libros a los que aceptaron y escarbando ahí en las bibliotecas, que tengo una biblioteca enorme con muchos libros, encontré todos los cuadernos donde yo anotaba esas cosas de los ancianos. Digo, esto se va a perder. Esa es... una tradición oral, o sea, es una memoria que se transmite de generación en generación y se va a perder. No es tan fidedigna como es el que buscan en un archivo concreto, pero eso tiene mucho valor, porque muchos, los italianos, los franceses, no hablaban de dónde venían. Eran duros para contar. Porque venían con mucha vergüenza, porque yo estando en Italia, una vez a un pariente lejano, el más viejito de todos, le pregunté, pero estaban en este lugar, en el medio de los Alpes, nieve, lagos, montañas hermosas, ¿por qué se fueron a San Carlos? ¿Por qué? Y uno me contestó, el más viejito, porque no había más ratas para comer. La pucha, digo, tanto. Claro, el sistema que había era un sistema feudal, o sea, ellos trabajaban para alguien dueño de la tierra. Claro. Y se vinieron acá con la esperanza de tener tierra, y algunos las tuvieron, pero la gran mayoría no. Tuvieron que ser peones o trabajar en trabajos secundarios. Vino después de la Primera Guerra Mundial. Ahí vinieron muchos. Después de la Primera Guerra Mundial y... Bueno, vino a hacer la América, viste, con la típica frase, sí. Y le fue bien, fue bien. Y volvió a buscar a su novia, mi abuela. Pasaba eso. Se casaron, ella era menor, tardó 2 meses, vino 2 meses después que él, y les empezó a ir tan mal, Horacio, pero una miseria. Vinieron, cuando vino mi abuelo, vino con una miseria terrible. Ya vinieron con... O sea, ya venían, no te digo comiendo ratas, pero más o menos, ¿viste? Sí. Una miseria terrible. Y bueno, ese segundo viaje fue miseria absoluta. Tuvieron un hijo acá, después el hijo muere, una patada en el estómago, el 8 de diciembre. ¿De un caballo? Perdón, el 8 de diciembre tomó la comunión y el 31 él va
campo adentro a buscarlo a mi abuelo, Ajá. para avisarle que venga para la noche, Para la ¿viste? Para noche, comer sí. juntos. Y estaba la yegua dormida y él pasa y la toca. Atrás. Y la yegua le cajó la patada. 31 de diciembre de Santa Clara, lo trajeron al hospital acá y murió después acá. el 1 de enero. Qué historia triste. Bueno, y tu abuelo volvió a buscar. Mi abuelo volvió a buscar a su novia, mi Vos sabés que abuela. casi todos vinieron. Son esas historias, ¿viste? Viste, hubo 3 Pero olas. la idea era esa. Sí, hubo 3 Con olas. la promesa de vamos a Claro. volver. Y después la vergüenza. Claro. Por eso, viste, se escribían Poco, se enteraban sí, después no, con no, el tiempo. no contaban demasiado que de su moría vida. la mamá, Sí, que murió sí, el sí. papá, un hermano. Vos sabés que hubo. Historia es triste la del inmigrante, ¿no? Muy triste. Acá en San Carlos hubo 3 olas. La primera con la fundación, eran contratados que los trajo la compañía de Becky Herzog. Después hubo lo que se llamaba una inmigración en cadena. Los que ya estaban acá llamaban a los parientes y se venían. Eso fue entre la Primera y Segunda Guerra. Y después de la Segunda Guerra hubo una tercera ola, fue más chica, y ahí vinieron los de la cristalería, por ejemplo, los empleados. Pero tu abuelo buscó a la novia, pero yo encontré infinidad de casos que estaban casados o tenían novia en Italia. Se vinieron acá y se casaron de nuevo. No había ningún control, ni registro civil. El único registro que había acá en la Iglesia Católica y en la Iglesia Valdense. O sea, no te preguntaban si es casado o no es casado. A mí me preguntaban que no sean hermanos, para evitar la endogamia. Pero la mayoría tenía, y claro, por ahí les aparecía la novia o la esposa. Se armaban unos líos bárbaros. Pero inclusive algunos hasta alteraban un poco el apellido o el nombre para evitar esos problemas. Y muchos venían también escapándose de las guerras. De las guerras y de las pandemias que había en Europa. Muchos vinieron a causa de eso. Y bueno, el asunto es que con toda esa información... Empezaste a juntar toda esa información y decir, ¿qué hago? Digo, Porque yo no soy escritor, no sé ni siquiera si sé redactar bien o no, pero esto no se va a perder. Y lo hice, me lo autofinancié, y bueno, le pedí el salón a la gente de Cine Rivadavia. Me dice, sí, vamos a hacerlo acá adelante. Porque tengo un primo que es escritor, Guido Tur, que escribió muchos libros. Me dice, mira, lo invité, y me dice, no hagas más de 30, 40 invitaciones porque la gente no va a los libros, ya es como que pasaron. Bueno, voy y estaba encargada ahí del salón, Alicia Batalla, y me dice, preparamos adentro ya porque estaba preparado porque hubo un acto de los bomberos la noche antes. Digo, pero ¿cuántas? Hay 200 sillas, sí. Se llenó. Yo me quedé helado porque digo... Yo lo tengo filmado y lo había pasado una vez en los programas. ¿Qué es esto acá? Digo, no venían por libros, seguramente la gran mayoría venían por la correspondencia con el médico, o sea, por la amistad. Digo yo, porque no sabían que si yo nunca escribí nada. Y bueno, después hice varias ediciones y se vendieron todas. Ahora no puedo más porque tienen un costo enorme. Está carísimo, están caros los libros. Sí, no. Y la gente va más Y ahí, Horacio, porque vos también viajaste varias veces a Italia para juntar información. Sí, también. sí, para pasear, pero aprovechaba para buscar datos. Aprovechabas también para buscar datos. Sí, encontré cartas que los de acá le mandaban a los de allá y que allá las guardaban, acá no guardaban nada. Bien. Y a raíz de ese libro, mucha gente hizo la doble nacionalidad. Sacando datos que algunos no sabían ni cómo era el nombre y el apellido y bueno, buscando y buscando además en los archivos del arzobispado, de la iglesia. ¿Y te llevó mucho tiempo juntar todo y eso? Sí, y 4 años. Pero vino bien, porque me jubilo. No venía más ningún paciente y encima la pandemia. ¿Qué hacía? Me acuerdo que fue en pandemia porque estábamos con el barbijo ese día. Nos tenían encerrados, ¿viste? Sí. Es una cosa muy injusta, muy fea que nos pasó a los argentinos. Y aproveché el tiempo escribiendo. Pero yo pensaba que era escribirlo, ¿no? Hay que escribirlo, un borrador, corregirlo otra vez. Y no tenía a quién llamar para que me lo hiciera, porque me decían, bueno, porque hay que hacerlo siempre, la narrativa en tiempo presente o pasado, llevar una correlación en lo que escribí. Lo corregí 1.000.000 de veces, ¿viste? Y al final salió bien, estaba Jorgelina Beltramone también, sí, que hizo su introducción. Y ahora tengo otros 3 libros terminados en borrador, pero no hay plata. Ahora soy jubilado. Hoy cobré la jubilación. Ahí tenés el 2% de aumento. Vos sabés que me reía porque en febrero cobré 580.000 pesos y hoy cobré 582.000. Ah. No, 2.000 pesos. 2.000 pesos. No, hay que matarse. Bueno, no importa. Pero no, ahora sí, ¿y esos 3 libros los también tengo hablan de la listos. inmigración?
No, o hablan de otras cosas? no, tengo uno que el título se va a llamar, alguien lo hará, no sé, mi hijo, alguien lo va a editar. El patrimonio urbanístico arquitectónico de la colonia San Carlos, donde tengo más de 300 fotos de cosas que aún persisten. Hay cosas que pasamos todos los días y no las vemos. Yo vi que en Instagram puede ser o en Facebook que vos publicás fotos. Claro, tengo una fototeca de fotos antiguas. Tengo más de 1200 fotos en Hay Instagram. una barbaridad. Sí, me encanta. muchas de San Carlos. La gente me las daba y me las daba porque yo se las devolvía. Yo le hacía foto a la foto. Claro. Y entonces la gente no quiere desprenderse de eso. Tengo fotos de los... Algunos, otros, ¿Sí? viste, cuando mueren, después los hijos tiran Tiran todo. todo. Tiran historia, ¿eh? Sí, sí, tiran todo. Pero, bueno, el libro ese de patrimonio urbanístico y arquitectónico, yo tampoco soy arquitecto, ni escritor ni arquitecto, pero me animé a escribirlo porque son cosas que vi que las iban tumbando. Hacen casas nuevas y tumban. Hay una casa magnífica en el sur, al lado de Cassini Cesarato, que era del dueño de la cervecería, del primer dueño de la cervecería. Es un palacio, eso es una casa magnífica. ¿Dónde vive Antieni? Claro, es una casa que tiene pisos de mármol de Carrara, que tiene dormitorios, bueno, ornamentos en la fachada, es una belleza. Le saqué muchas fotos, me dejaron. Y después hay cosas que todos los días pasamos y no las vemos. ¿Cuántas veces pasás vos por día delante del cine Rivadavia? Un montón. Y en el mes pasarás 10, 15, 20 veces. ¿Alguna vez viste las cariátides? ¿Sabés qué son las cariátides? En el edificio donde está la Mili Guindón, Sí. arriba hay una cornisa. Eso lo descubrió mi señora, que es más observadora. Porque no es lo mismo ver que observar. Ah. Vos crees que ves, pero observar. Y arriba hay las columnas de la cornisa son mujeres. Son cariátides, se llaman. No me digas. Son copias. Ahora voy a pasar y voy a ver. Bueno, después te invito a que hagas, un día que pases, un sábado, hay casas hermosas, la casa que está enfrente de la plaza, donde vivía el dentista, el doctor, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo ahora. Viene enfrente de la plaza del lado este. Hay un baldío al lado donde había una confitería bailable. Esa casa... ¿En la casa donde vivió Romanov? ¿O no? La de Romanov también es linda. Después un baldío, después la que sigue, hay una puerta, una obra de herrería, todas rosas hechas en la puerta. ¿Donde no funcionó ahí un jardín maternal? Está el jardín ahora, pero antes ahí tuvo el está. dentista, que no me acuerdo, no me sale el apellido. Bueno, después te invito a que vayas desde la esquina donde estaba la farmacia de de Bertero, pasando la cuadra que es donde está Nuestra Señora de Luján. Sí. Bueno, observad de los dos lados. Ahí hay 10 balcones de hierro, todos de distintos estilos. Art Deco, renacentista. Es increíble, eso se va perdiendo, se va Jamás perdiendo. lo vi, Horacio. No, yo tampoco lo había visto, pero cuando me puse, mi hijo hace fotografía y salimos a sacar fotos y viste, encontrar, por ejemplo, Pero tenés que darle publicidad, publicar enseguida ese libro. pero no llego. Y hay que buscar un sponsor. No. Sí, por ahí sponsor político, no quiero, nunca hice política, no quiero ningún Qué cartelito. lástima. Sí, por ahí habría que cerrar los ojos y hacerlo. No, me refiero, qué lástima que tengas ese material y que... Sí, qué sé yo. Bueno, ese está terminado y tiene unas fotos preciosas. Después hice otro sobre los molinos harineros en San Carlos. San Carlos nadie habla de los molinos harineros. De San Carlos nacieron el 90% de los molinos que hay en la provincia. Había molinos espectaculares y no queda nada, no queda ni rastro ahora. Bueno, tengo fotos que conseguí de esos molinos, un montón de fotos. A veces voy a dar charla, otra vez fui a Matilde en la fiesta de las harinas a dar una charla sobre los molinos. Y Ay, venite acá y me charlanos dice, también de esas cosas, Horacio. presentalo ese libro. No. Ahora un libro, el costo de un libro... No, es terrible. ¿Viste lo que cuesta un libro? Arriba de 25.000 pesos. ¿Y quién lo va a poder comprar? Yo otra vez lo autofinancié y bueno, doné todo para distintas instituciones. Yo no lo hacía con fines de lucro. Pero ahora no puedo. Y tengo otro también terminado, ese de la parte arquitectónica, del patrimonio, el de los molinos. Tengo otro terminado que se va a llamar Santa Fe, una provincia con forma de bota. Es un título raro. Pues Santa Fe nunca fue una bota de un principio. Santa Fe era una franjita. Lo demás era todo Chaco. Era Chaco.
donde vivían indios. Después con la conquista del Chaco se fue expandiendo la frontera, pero eso ocurrió en 300 años. Y yo logré con todos los archivos de la provincia armar un mapa desde la lonjita más grande, más arriba. Hasta formar la bota. Hasta formar la bota, ¿viste? Un trabajo también largo. Y ahí aproveché para hablar, bueno, de la gente que vivía en esta zona, que eran indios, eran avipones, mocovíes, chanaes, bueno, Huon más arriba. Y hablar también del daño que hicieron con la conquista, igual que hicieron con la campaña del desierto hacia el sur. Hasta 1957 todavía mataban gente, mucha. Es una ignominia de nuestra historia que nunca termina de reconocerse. Vivía gente, no eran animales, no, y los trataron Sí, peor terrible, que animales. terrible lo que han hecho. Bueno. Y después hay un cuarto que estoy escribiendo, pero ese va a ser cómico. Pero te enganchaste bien con los libros, Horacio. Es que me gustó porque, digo, mira qué linda beta para no darme manija con la depre, ¿viste? Para no, porque en el galpón... Y cuando no encontrabas al vecino, claro, tenías que volverte otra vez a tu casa. No, me metí en el galpón. ¿Viste? ¿Qué hacía? Un mate, un plato. Ya te dicen mate y pata de mesita de luz para 50 vecinos. Es siempre lo mismo. Y además no hablo con nadie ahí. ¿Viste? En lo otro, vos estás en contacto con otros escritores. Claro. Consulto mucho. Yo no soy historiador ni escritor. Consulto. ¿Vas mucho al archivo? Sí. No, ¿No? Acá a San Carlos. Al de Santa Fe. Santa Fe sí, no, pero no tanto, porque ahora está todo en internet. Claro. Está todo en PDF, ¿viste? Claro. O sea, podés consultar. Todo. Yo cuando hice el primer trabajo de la gente, era en un cuadernito y lo que me contaban los viejos. Ahora vos ponés en un sitio que se llama Family Search, ponés el nombre de tu abuelo y tu abuela y te sale para arriba 10 generaciones y para abajo 5 generaciones. Todo es más fácil ahora. Y bueno, el otro, que va a ser medio cómico porque cuento todas estas anécdotas, anécdotas de un médico rural, que hay 1.000.000. ¿Viste? Sí, tenés 1.000.000 como ese que tumbó la chata, sí, ese me va a quedar. No, un montón. Yo vivía, viste, en la esquina donde te conté, en la esquina sí. ahí, y enfrente había un bar, el bar del Bartolomé Mitre. Yo estaba solo hasta que llegó Liliana, me iba a tomar algo, a charlar, a ver cómo jugaban a las bochas, y ponía un cartelito en la puerta que decía estoy en el bar. ¿Viste? Bueno, un día lo puse y yo tenía otra puerta que salía al baño que estaba en el patio. Entré por atrás, no sé por qué, y quedó el cartel. Y a las 7 de la mañana, 2 empleados comunales, mirá, lindo médico, Chupetti no salió, ya está metido en el bar, ¿viste? Y yo estaba ahí durmiendo, lo más tranquilo. Debías de sacar el... Sí, no saqué el cartelito. No, además, compartí también con la comisaría, fui médico ad honorem, ¿viste? Porque el médico en ese momento era el doctor Latuf, de policía, pero Jorge no lo encontraba, le gustaban todas. Y sabía el cartelito también. Pero tenía que disfrutarlo, vivió 48 años. Sí. Qué joven. Horacio, Tour, dijimos, volvemos otra vez al origen. Te saqué yo por las ramas. Es francés. Es francés, pero hay una explicación. Esas familias, sobre todo los valdenses, mi familia eran valdenses. Nosotros después, mi abuelo se tuvo que casar, se casó con una Otolina de apellido, y eran católicos y había que ser católico. Y bueno, pero igual seguían aportando a la iglesia valdense. En esa época, te hablo de 1800, y más también cuando se fundaba San Carlos en la década de 1850, Italia no existía. Italia era un conjunto de ducados, estados pontificios, Sicilia, el reino de Sicilia, el reino de Nápoles, o sea, no existía. Y dos luchadores, Garibaldi y Mazzini, lucharon por la unidad de Italia y lograron unir a Italia. Pero eso llevó a mucha miseria porque seguía habiendo conflictos, ¿no es cierto? ¿Y por qué te cuento esto? Porque mis bisabuelos vivían en el límite entre Francia e Italia. Es más, me contaban allá que como eran valdenses, eran perseguidos, los católicos también tenían su historia, cuando venían los católicos para eliminarlos, se iban a Francia, digamos. No, en esa época había códigos, ¿no? Cuando venían Napoleón para juntarlos, para reclutarlos para sus ejércitos, se iban a Italia.
Y así vivieron. Así vivieron. Así vivieron y tuvieron que inclusive, una vez el rey anunció que le daban la libertad de conciencia, que podían elegir, hicieron una fiesta y en esa fiesta los mataron a todos. No. En ese pueblo de donde venía mi bisabuelo, que se llama Rorá. Es un pueblo chiquitito en el norte de Italia, a unos 60 kilómetros de Torino. Y bueno, y cuando junto para el libro me encuentro que... Es terrible esa historia, ¿no? Sí, de sí. matarlos a... Mataron a los niños, a las mujeres, a todos. Bueno, los católicos eran duros. Bueno, después al final... Qué historias que no conocemos, ¿eh? Sí, por ahí, yo soy católico, por ahí son cosas que te dan un poco de vergüenza. Pero bueno, era así, era todos contra todos. Ellos no, los valdenses, los que se salvaron, huyeron por las montañas hasta Suiza, se fueron a Suiza. Y el apellido sigue teniendo el origen francés, porque estaban más cerca de la Saboya de Francia que... o sea, es más, no hablaban ni en francés ni en italiano. Italiano tampoco existía, había cada región, la Lombardía, Piemonte, bueno, el norte, el sur, todos tenían su dialecto. Y ellos en esa zona hablaban una mezcla que se llama patois. El patois. El patois vos armás una frase donde hay dos palabras que son de origen francés y dos de origen piemontés o italiano. Es bastante complicado. Liliana sabe hablar bien italiano y le costaba ya porque es una lengua, no es una lengua, es un dialecto muy gutural, ¿viste? Muy con la boca haciendo un ya ruido. De por sí el francés es medio... Sí, esto es mucho peor, ¿viste? Y ¿no? el patois. Sí, el patois. Horacio, ¿y los tours? ¿Son muchos? Son muchos, acá somos pocos, cada vez menos. Pero hay muchos. ¿Y son parientes? Han logrado, o sea, todos vienen de ese pueblito, todos. Es más, sería el papa de ellos, el valdense principal, ellos tienen un sínodo, sería como el Vaticano, ¿no? Donde en Torre Pellice, se llama un pueblito cerca de donde vivía mi bisabuelo. Ahí hacen el sínodo, se juntan. Y el pastor principal, el papa, ellos se llama Giorgio Tour. ¿Viste? No me digas. Cuando vengas a casa tengo un libro que está él haciendo un casamiento. Y este pastor es escritor también. Creo que todos los Tours tienen el otro Guido Tour, allá en Alejandra, escribió toda la historia del norte santafesino, tiene muchos libros. Y fue presidente de la Junta Histórica de Santa Fe. Y Giorgio Tour escribió un libro, ¿no? Que, bueno, y también ha tocado allá en Italia. Y yo no pude ir, pero bueno, todavía vivió mi mamá, la mandé a mi mamá. Con 80 y tanto se fue, ¿viste? Le digo, ¿qué va a hacer, ¿viste? En avión, que nunca había ido, ¿no? Se fue en avión y le digo, pues yo colecciono también monedas. Y entonces, si tenés alguna moneda, dice, traje estas de Japón. ¿Y dónde las conseguiste? En el compañero del avión, dice, y hablaba español. No, pues nos entendimos, digo. ¿Cómo diablo te va a entender con un japonés? Digo, no, más difícil e imposible. Pues si vos supieras inglés, pero no, trajo monedas de todos lados. Bueno, de todos lados. La Eva era así, era todo un personaje, la Eva, un personaje. Y lo que hizo para que nosotros estudiáramos, mi hermano también fue a estudiar, él no pudo terminar, pero nos mantuvo a los dos estudiando en Córdoba, en Santa Fe primero, en Córdoba después. Mi mamá hizo de todo. Mi vieja transformó mi casa en una pensión. Llegó a tener 15 pensionistas que les daba de dormir y comer. Empleados bancarios, estudiantes de la secundaria de Matilde, de Heller, de Santa Clara. Ahí en la calle San Martín. Ahí donde está la farmacia Subrigen. Sí, en esa casa les daba de dormir y de comer. ¿Viste? Por eso, cuántas historias, qué lindas, y cuánto habrá que ahora cuando llegues a tu casa te vas a decir, ay, aquello y lo otro y lo otro. A veces hay mucha historia, pero por ahí a veces hay cosas que son tan tuyas. Pero son increíbles que si las cuento, por ahí peco de que estoy mintiendo, ¿no? Hace poco me pasó una anécdota risueña, porque yo cuento cosas pero que te la estás agrandando. Sí, seguro, cuando uno va contando la vas dibujando. Le un poquito. Le agregás para que la gente, a mí me gusta hacer reír. Y le conté a uno en San Carlos, estábamos en la esquina de ahí donde está el comisionista que era Piti Mazzone, allá en calle Sarmiento, cerca de mi casa. Y estábamos charlando, no sé qué, yo miro así para arriba y digo, pensar que acá cayó un avión. ¿Para qué?
Oh, no. Eso dicen, ¿eh? No, que yo tengo la foto, está en Instagram, ¿viste? No, está la Alguien foto. que vino a visitar a la novia. A la novia pasó abajo y se cayó de punta, ¿no? Una avioneta, pero no se hizo nada, se quebró el tobillo. Mirá vos, ¿no? Y conté eso, bueno, los dos que estaban ahí, Piti Mazzoni y Planchita D'Alasta, dice, no, me dice, no puede ser, ¿cómo? ¿Es una macana grande como de San Carlos? Nada. A los pocos días... Te fuiste con la foto. Claro, no, ellos mismos la vieron porque Rubén Donet tiene un sitio muy lindo Sí. que se llama Colonia San Carlos. Todas anécdotas. Y puso la foto a esa, que yo la tenía, pero no la podía encontrar, después la encontré. Y dice, pero vos a qué Digo, que te cuento otra, ¿viste? ¿Qué me vas a contar ahora? Digo, que yo soy muy amigo de 2 gobernadores. No, chao, se fueron, ¿viste? Así que ahora estoy buscando la foto que tengo con Angelou y con Bonfanti, que con Bonfanti éramos compañeros en el liceo. Mirá. En el liceo se compartía el roperito, ¿viste? En cuchetas. Y yo lo tenía que después fue gobernador. Mirá. Y un día vino a inaugurar un Zoom en San Carlos Norte y en medio de la ceremonia dice, ¿qué hace, cabezón? Me dice, hola, loco. Y dice, ¿cómo lo haces, loco? Y cabezón. Dice, no, nadie conocía la historia. Claro, ¿no? De la amistad. Pero es lindo, bueno. Horacio, queda este espacio abierto. Recopilá más información porque me encanta escucharte, me encantan estas historias y estoy segura que la gente también del otro lado. Tenemos que hablar de la historia de los molinos. Uh-huh. Si no lo dejás escrito, déjalo por lo menos grabado para que la gente lo escuche. No, lo tengo todo en borrador escrito. Pero bueno. Para que conozcamos todo eso. Son tiempos. Me decían es nuestra historia. Me ofrecieron de publicarlo en lo que se llama e-libro, ¿viste? Para leerlo en la computadora o en el teléfono. Pero no sé, soy antiguo, soy viejo, tengo 74. O sea, no, el libro es el libro. No tiene que desaparecer. No, el libro. No. El libro vos. Volvés, marcás. ¿A vos no te pasa que yo soy de marcar, de poner... para recordar. Y después lo vuelvo a leer y capaz que le encuentro otro significado cuando lo vuelvo a leer. El Principito lo leí más de 30 veces. Y bueno, pero viste, siempre vas... Cada vez encuentro algo distinto. Y empecé cuando era adolescente y hoy ya grande y vas encontrando otras cosas y las ves de otra manera. En el computador o en el teléfono, decime, la foto que sacaste hace 10 años, ¿cómo haces para encontrar? Se encuentran, vos ponés la fecha y se encuentran, pero las volvés a ver, no. En cambio, un álbum de fotos, a mí me encanta, de vez en cuando me siento y le muestro a mi hijo, mira esto, cuando tenías 2 años. Fíjate que no hay más muestras fotográficas. No. Antes, cuando las instituciones cumplían años, te hacían la muestra retrospectiva. Sí, era lindo. Las escuelas. No hay más fotos. No hay fotos, no hay fotos. No hay documentación. Yo no sé los países cómo hacen los negociados, porque ahora es todo por... Todo, sí, queda... Todo teléfono. Está todo en la nube. Está todo en la nube. Está todo en la nube. Así que Horacio, te espero. Bueno, te espero. Yo te agradezco. Para que vuelvas y voy a ir a visitar también el salón ese que me dijiste que tenés de todo ahí. El galpón de antigüedades. El galpón de tu recreación o recreatividad. Cuando vengas vas a ver que escribí algo grande en el piso. ¿Sí? Sí. Es una frase de origen griego que se llama carpe diem, que quiere decir... Yo lo vi en un tatuaje. Sí, eso. carpe diem, quiere decir aprovecha el día, la vida es hoy. Bueno, con esta reflexión entonces nos quedamos. Horacio, te agradezco muchísimo. Muy amable. Gracias. Nosotros continuamos compartiendo este programa.